estructuras iterativas y las condicionales. A ver, en el mundo de la programación, ya en cualquier lenguaje de programación siempre vamos a tener estas estructuras muy básicas, ¿no? Unos llamados iterativas y otras llamados condicionales. Entonces, previamente, ahora vamos a hablar de las estructuras condicionales, en qué consiste, ¿ya? También se le llama en algún texto, en alguna bibliografía, se van a encontrar con bifurcaciones, ¿ya? ¿Qué significa? Bifurcar, ¿qué significa? Significa irse ya sea por un camino o por otro. Eso es así como se ve esta imagen, ¿no? Ingresa, depende de la condición, depende de algo. Si voy a ir, ¿no? Depende de esa condición, ¿no? Si va a ser sí, ¿no? Entonces voy a ir por este lado, digamos, voy a hacer haciendo alguna instrucción. En caso contrario, sería por el lado falso, por ejemplo, hace otras instrucciones, o como también no lo puede hacer, ¿no? Eso es propiamente una estructura condicional. Ahora tenemos tres tipos de estructuras, tres tipos de variante de lo que es estructura condicional. Uno que es un tanto sencillo, ya simple, ¿no? Depende de una sola condición. Por ejemplo, se representa con el término, con la palabra reservada if, ya en lo que es JavaScript. Y la condición, preguntamos, hacemos una pregunta porque al final de cuentas esta condición es una pregunta, ¿no? Una pregunta se hace, ¿no? Entonces, si a esa pregunta la respuesta es verdadera, entonces se cumple esta línea que estoy resaltando. Esa es una condición simple. Luego sería la condición común o la condición quizás completa, ¿no? Por el lado, esta es mi pregunta. Aquí adentro estaría mi pregunta. Estaría traduciendo al español sería sí, ¿no? La palabra if. Si la condición es verdadera, entonces haría es por el lado verdadero en esa parte que estoy subrayando. Caso contrario, else quiere decir en caso contrario va a ir por este otro camino. Entonces depende de esta pequeña pregunta. Ya es de forma básica. Ahora tenemos estructuras condicionales anidados en esta parte. Ya hay una pregunta por el lado verdadero, va a ser esta, ¿no? Se va a cumplir ciertas condiciones, ciertas instrucciones. Y por el lado falso, vuelvo a hacer una pregunta, ¿no? Otra vez if, y existe otra condición y su valor verdadero de esta última pregunta y su valor falso. Entonces esta es una condición, una estructura de condición anidada, ¿ya? Bueno, ahora ¿cómo es su sintaxis? ¿Cómo se hace en lo que es nuestro lenguaje de programación JavaScript? Su término es if, entre paréntesis debe estar la condición. Enseguida definimos cómo se hace una condición. Y el código por el lado verdadero y por el lado falso el siguiente código. En este caso tenemos un ejemplo. Tenemos, ya tenemos el script, las dos variables, y ingresamos un nombre, pedimos una nota y preguntamos ahora por la nota, ¿no? Aunque aquí faltaría quizás el parseo. Preguntamos si la nota es mayor o igual que 51, la nota que ha ingresado. Entonces, si fuera así, entonces va a decir está aprobado con la nota que haya ingresado. En caso contrario, no hay un else, en este caso no lo va a hacer nada. Solo si ha aprobado va a emitir este mensaje. O sea, solo por el lado verdadero. Por el lado falso no hay un else. Entonces sería la siguiente condición. Bueno, la siguiente estructura que es un poco más completa, ¿no? La condición respuesta por el lado verdadero y respuesta por el lado falso con el término else. La pregunta se hace con if, ¿no? Es el término reservado, if, y aquí viene la condición. Luego vamos a hablar de la condición. En este caso, en el otro ejemplo, tenemos dos variables, un número 1, número 2, almacenados 5 y 10 respectivamente, y preguntamos, ¿no? Si el número 1, la variable número 1 es mayor que el número 2, esa es la condición. Siempre una condición va a ser más o menos de esta naturaleza, ¿no? Va a haber una pregunta siempre, ¿ya? Entonces, número
1 es mayor que el número 2, entonces mostramos un mensaje aquí en una alerta. El número 1 es mayor que el número 2, dice. En caso contrario, el número 2 es mayor que el número 1, ¿no? Esta es la estructura, una estructura quizás completa. Su pregunta, ¿no? O sea, si se cumple esta condición, por el lado falso, verdadero, va a ser esto, ¿no? Desde esta llave hasta esta llave, ¿no? Estamos abriendo y estamos cerrando. Luego, por el lado falso, desde esta llave y hasta esta llave. Aquí puede haber varias instrucciones, como también aquí arriba, ¿ya? Listo. Ahora las compuestas o las anidadas. Entonces, aquí tengo mi pregunta, la condición, mi pregunta. Aquí tengo las instrucciones o las sentencias. Por el lado falso, else, ya. Por el lado falso, vuelvo a hacer una pregunta y de esa pregunta hay otra condición y si fuera verdadero, se cumple esa condición. Luego, por el lado falso, vuelvo a hacer, otra pregunta, ¿no? Y depende de esa condición, las respuestas, si va a ser verdadero. Y así puedo hacer varias preguntas, ¿no? Hasta una sentencia n. Ya esas son las compuestas o las anidadas, también se le llama. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos las preguntas? Para hacer las preguntas, generalmente va a haber estos operadores relacionales, se le llama, ¿no? Para poder hacer un if. No puedes hacer directamente, directamente una condición no se puede generar. Solo se va a cumplir una condición cuando, por ejemplo, aquí tenemos dos variables A y B, ¿no? Si A va a ser mayor a B, o de repente A va a ser mayor o igual que B, ¿no? O al revés, va a ser menor o igual, o de repente A va a ser igual a B, o de repente distinto, ¿no? A es distinto de B, ¿ya? Entonces, dependiendo a estas preguntas, en realidad en esta parte, ya entre los paréntesis, debe ir siempre o un mayor o un menor o un igual o un distinto va a ir, ¿no? Siempre en esta parte. Entonces, esa es una condición. Aquí inicialmente decíamos solamente una condición, pero una condición se forma de esa forma, con un operador de relación. Va a ser mayor o menor o igual o distinto, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Por eso se muestra esta tablita. Ahora, al margen de los operadores de relación, tenemos operadores lógicos. ¿Qué significa? Por ejemplo, este operador de símbolo de admiración, de cierre, significa negación, ¿no? Entonces, si era verdadero a la primera condición, en este caso va a ser falso, ¿no? Estoy haciendo una negación, se llama negación, ¿ya? A todo lo que yo diga verdad, él me va a decir, o sea, si yo le pongo este símbolo, estaríamos haciendo lo contrario. Y así estoy afirmando, él me está desafirmando. Si yo voy a hablar verdad, con este símbolo estaríamos hablando falso, ¿no? Al revés, te niega, ¿ya? Y este operador lógico que se llama y, ¿ya? Y sirve para hacer dos preguntas, ¿no? Dos enunciados, ¿ya? Si la primera condición es verdad y la segunda condición, entonces recién se hace por su valor falso, más bien verdadero. En caso contrario, iría por el falso. En este caso, los enunciados que se ejecutan, si se cumplen ambas condiciones o si hay las tres condiciones, se van a realizar por el lado verdadero. Caso contrario, por el lado falso. Para hacer varias preguntas sirve. En este caso estamos haciendo dos preguntas, ¿no? Una primera pregunta y la segunda pregunta. Si a ambas preguntas su respuesta es verdadera, entonces se hace el enunciado, ¿ya? Eso es con el operador lógico y. Ahora con el operador lógico o. En este caso, basta que uno sea verdadero. Tengo las mismas preguntas, digamos. Basta que ya sea esta condición 1 o la condición 2 sea verdadero uno de ellos, entonces se ejecuta
el enunciado, ¿no? Mientras que aquí con la I debe cumplirse sí o sí, o sea, debe ser verdad, digamos, para que se ejecute esta instrucción. En este otro caso, aunque el primero sea falso, el segundo sí es verdad, entonces uno de ellos ya cumple una condición, entonces se va a ejecutar el enunciado. Ya, ahora si ambos es de repente falso, ahí sí no se va a cumplir, ¿no? No se hace, no se cumple la ejecución. Entonces, hasta aquí el tema de estructura condicional, ¿ya? Y vamos a el siguiente capítulo, siguiente apartado, vamos a entrar de lleno con las prácticas. Bueno, hasta aquí.